Bienvenidos mis hermanos, muchas bendiciones para todos los hermanos en Cristo, todas las personas queridas de esta plataforma. Bienvenidos sean todos a esta plataforma con su hermano Cruz Abreu. Tenemos un tema muy importante y queremos que por favor estén atentos porque tenemos un tema sumamente interesante para todos ustedes. Así que espero de que se mantengan tranquilos ahí en expectativa de lo que vamos a traer en el día de hoy. El tema tiene como nombre, vamos a estar hablando de Pedro y queremos que tú por favor active la campanita, te suscribas, me des un like y comparta este tema porque veo que va a ser un tema de mucho interés. Apacentando las ovejas de Cristo, ese es el nombre de esta enseñanza. Apacentando las ovejas de Cristo. Así que no te muevas porque este tema va a ser de suma importancia. Va a ser de suma importancia y quiero que por favor te mantenga tranquilito ahí. Tranquilito ahí porque vamos a entender en el día de hoy lo importante que es ser oveja. Aleluya, lo importante que es ser oveja. Entenderemos hoy la importancia que tiene una oveja para nuestro Señor Jesucristo. La importancia que tenemos nosotros como ovejas para Jesucristo. Y la importancia de muchas personas que todavía no son ovejas, que están ahí cerca de la puerta, cerca del redil, pero todavía no entran para que sean ovejas. Entonces estas personas hoy entenderán de que Jesucristo nos ama a todos iguales. No importa si tú eres moreno, si tú eres blanquito, si tú eres jabao, no importa. Jesús nos ama a todos iguales. Y en este día yo quiero que tú te enteres por medio de este video, por medio de esta enseñanza, te enteres de que eres muy importante para Jesús y que lo primero que debes hacer es convertirte en oveja. ¿Y cómo te conviertes en oveja? Bueno, entrando al redil. Desde que tú entras al redil, desde que tú abres la puerta, que entras al redil de Cristo, te conviertes en una oveja. Y no tan solo en una oveja, te conviertes en una persona muy importante para nuestro Señor Jesucristo, porque Él te va a cuidar. Él es el pastor de todos los pastores. Él manda que los pastores cuiden sus ovejas, pero Él las cuida. Aunque los pastores cuidan sus ovejas, aunque los pastores la ayudan, aunque los pastores le dan pasto, el mismo Jesús te va a cuidar, te va a dar pasto, te va a bendecir. Si estás enfermo te va a sanar, porque Jesús ama a las ovejas. Así que hoy vamos a ver lo importante que es ser oveja y vamos a tratar este tema. Vamos a ir iniciando poniendo delante al mismo Jesucristo, y también vamos a aprender qué pasó con Pedro, por qué Jesús le dio esta responsabilidad a Pedro en este caso. ¿Por qué Jesús le dio esa responsabilidad? De que Jesús le dijo que Él iba a ser la roca, de que Él iba a ser el que iba a cuidar y que iba a guiar
las ovejas. Recuerden que Jesús le dijo a Pedro que apacentara las ovejas. Y Pedro fue el principal pastor. Vamos a decir, el primer pastor de almas. Me imagino que fue Pedro. Porque Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Y así mismo Pedro empezó a hacer este trabajo. Pedro empezó a apacentar las ovejas, pero Pedro, lo más importante que hizo fue que empezó a ayudar a estas ovejas a darle pasto, o sea, a darle la palabra, a guiarlas, a sanar las ovejas que estaban enfermas y ayudar a las demás ovejas que estaban cerca del redil a que entraran al redil. Pedro tuvo una encomienda muy difícil, pero Pedro llevó esto con mucha importancia y con mucha valentía. Pedro hizo un trabajo muy importante, porque recuerden que en aquel tiempo se estaba empezando lo que era la iglesia. Las iglesias estaban empezando, el ministerio de Cristo, como quien dice, estaba empezando, y Jesús necesitaba tener una persona responsable quien pudiera llevar este ministerio de apacentar las ovejas. Un ministerio que no era fácil, pero Pedro tenía un carácter muy importante, por el cual Jesús le dio esta responsabilidad. Cuando Jesús se refiere a Pedro diciéndole apacienta mis ovejas, Pedro, él se refería a todas las ovejas, a todas, incluyendo las que todavía no eran ovejas, las que se iban a convertir en ovejas. En ese momento fue cuando Jesús le dijo apacienta mis ovejas, fue en el momento cuando ellos terminaban de comer. Jesús le dijo, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, que así era que le decía a Jesús. Jesús le hablaba así a él. Entonces, en el momento que le dijo, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Me amas más que esto? Él le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús en Juan 21, capítulo 21, verso 15, cuando Jesús le dice a Pedro que apaciente las ovejas, Jesús le quiere dejar dicho a Pedro, este es un trabajo de un pastor, pero este es un trabajo de un pastor serio, de un pastor bueno, de un pastor con responsabilidad. O sea, Jesús le estaba dejando dicho a Pedro de que no era un trabajo normal como pescar, que era lo que él hacía. Este era un trabajo totalmente un poquito complicado, porque él no iba a apacentar ovejas, sino que iba a apacentar personas. Era personas que él iba a apacentar. Él iba a alimentar a estas personas. Lo que pasa que Jesús le llama ovejas, porque como él era el pastor, nosotros éramos como sus ovejas. Entonces Jesús le dice
a Pedro: Pedro, no es un trabajo fácil, pero yo sé que tú lo vas a poder hacer. Tú tienes que alimentar estas ovejas, tú tienes que guiarla, tú tienes que cuidarla, tú tienes que protegerla, tienes que curarla cuando estén heridas y atenderla. O sea que era un trabajo un poquito difícil, pero Pedro sabía que tenía que llevar este trabajo con mucha responsabilidad, con mucha pasión y con mucho amor. Mis hermanos, yo les pido en esta hora que ustedes compartan esta enseñanza. Por favor, compártanla, que sé que va a ser de mucha ayuda. Vamos a ver la diferencia que hay en apacentar y pastorear, porque hay personas que creen que es igual. No, mis hermanos, apacentar y pastorear no es lo mismo. Apacentar es dar pasto o dar comida, o sea, dar la palabra de Dios, la voz que alimenta al alma. ¿Me entienden? Eso es apacentar, dar pasto, el pasto que es la palabra de Dios, la voz que alimenta al alma. Pero pastorear es cuidar, ayudar a quienes nos rodean. Ustedes ven que es diferente. Apacentar es dar pasto o dar comida, y pastorear es cuidar, ayudar a quienes nos rodean. Ustedes ven la gran diferencia que hay. En la Biblia también vemos también el significado de apacentar ovejas. Apacentar ovejas en la Biblia es dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Esa es la diferencia de apacentar. Aquí vemos que a Pedro Jesucristo le dio una responsabilidad bien grande, porque me imagino que en aquel tiempo hablarle a esa persona de algo nuevo, porque eso era algo nuevo. Los mismos fariseos y escribas decían: ¿y qué es esto tan raro? Porque ellos no entendían el ministerio de Jesús. Ellos no entendían que Jesús tenía poder o tiene poder de reprender los demonios, de sanar la persona. Todos estos milagros que ellos veían, ellos siempre decían: ¿y qué ministerio? ¿Y qué cosa tan rara esto? ¿Y qué es esto tan nuevo? Ellos hablaban de eso porque no entendían. Era un ministerio que se estaba empezando a ver, algo que no se veía, de todo el poder que Jesús revelaba en aquel tiempo. Los fariseos y los escribas veían esto muy raro, porque estaba iniciando, y Jesucristo, lo que él hacía, lo hacía con poder. Él presentaba la evidencia de lo que él tenía, de que era un evangelio poderoso. Entonces, Pedro, en aquel entonces, estaba empezando este ministerio. Cuando Jesús le decía que apacentara las ovejas, que la cuidara y que las guiara, era que Jesús quería que este ministerio que se estaba empezando, que esto que era nuevo, que siguiera avanzando de la misma forma que en la cual Jesús lo empezó. Recuerden que Jesús estaba dejándole a cargo a Pedro el ministerio y la responsabilidad de las almas. Ya ustedes saben que Pablo iba a ser el pastor, el primer pastor de la iglesia. Pedro iba a tener la responsabilidad de todas estas personas
y de los demás apóstoles, porque él era como una cabeza. Recuerdan que Pedro fue uno de los principales apóstoles de Jesús. Él nació en Betsaida y era pescador en el lago de Tiberíades. Aquí vemos que Pedro fue un discípulo muy importante, porque Pedro estuvo en unos momentos clave en la vida de Jesús. Uno de los momentos en los cuales estuvo Pedro fue cuando junto a Santiago fue testigo de la transfiguración de Jesús. Este fue un momento en el cual Pedro estuvo cuando Jesús se transfiguró frente a ellos, frente a Santiago y a Pedro. Ellos dos estaban ahí en ese momento. También Pedro estuvo en el momento en el cual a Jesús Judas le da el beso para venderlo. Pedro también estuvo en otros momentos difíciles de Jesús. O sea que él era un discípulo que siempre estaba cerca de Jesús. Así como Juan, que estaba siempre al costado de Jesús. Pedro también estuvo siempre cerca. Santiago también estuvo cerca de Jesús. Eran los discípulos amados. Cuando Pedro en ese momento recibió la visión de Dios, él vivía en la ciudad de Jope. Esta ciudad también se mencionó en la historia de Jonás del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vimos en los evangelios que encontramos el nombre de Pedro, en realidad Simón, porque el nombre de Pedro es Simón. Lo que pasa es que Jesús le cambió el nombre por Pedro. Simón, hijo de Jonás. Pedro era hijo de pescadores junto con su hermano. Entonces este Simón, hijo de Jonás, ya cuando viene a ser discípulo de Jesús, ahí tiene una responsabilidad muy grande. Porque la responsabilidad de apacentar estas ovejas no era fácil, mis hermanos. Pedro tenía una responsabilidad grande, porque ustedes saben que cuando se trata con gente, ya la cosa no es fácil, porque hay personas con diferentes tipos de forma de pensar, diferentes formalidades, y ya ustedes saben que no es fácil. Cuando se trata con mucha gente, ya ustedes saben que hay que tener paciencia, y Pedro tuvo mucha paciencia. Entonces Pedro tenía esta misión. La misión era el servicio de este evangelista, porque él era un evangelista, porque llevaba la palabra a diferentes lugares. Él fue uno de los primeros evangelistas. El trabajo era confirmar a sus hermanos, en ayudarle a conservar la fe, ya desarrollarla y expandirla. Era una misión que no era fácil, mis hermanos, porque ustedes saben que entre esas personas había muchos que tenían dudas, habían otros que no sabían si seguir a Jesús o no. O sea que había mucha contradicción, había mucho problema, había mucho inconveniente. Pero Pedro supo sobrellevar esto y supo hacer el trabajo que Jesús le encomendó. Vamos a irnos un poquito atrás para saber quién era Pedro antes de seguir a Jesús.
Pedro era un pescador en Galilea. Pescador en Galilea. No era doctor, no era fariseo, pero mucho menos un miembro del Sanedrín. Pedro era un simple pescador, porque le voy a decir algo. Jesucristo pudo haber buscado una persona preparada, una persona del Sanedrín que se sabía el Torá, que se sabía todas las leyes. Jesucristo pudo haber buscado un doctor de la ley. Jesucristo pudo haber buscado un fariseo o un escriba que se supieran las leyes todas, pero Jesús buscó una persona humilde, un pescador. Oigan a quién buscó Jesús. Y así mismo cada uno de los discípulos, ninguno eran de que personas de que preparadas, no, eran personas normales que se iban a convertir en personas en apóstoles de Jesús. Todos y cada uno de ellos fueron así, y Jesús los fue eligiendo uno tras otro. Pedro vivía del trabajo de sus manos, era una persona normal, y Jesús lo elige como cabeza. Entonces, pero Pedro, desde que empezó su ministerio, cuando Jesús le da la responsabilidad, la principal meta que tenía Pedro era motivar a los hermanos en Cristo a soportar la persecución, porque en ese tiempo estaban sufriendo mucha persecución, y Pedro tenía que ayudarlo, fortalecerlo, porque imagínense, lo perseguían y no era para hablarle, era para matarlo, para encarcelarlo. Mis hermanos, no era algo fácil. No era algo fácil. No era fácil lo que se estaba pasando en ese tiempo. Pero Pedro los ayudó a ellos a poder seguir hacia adelante. Y ellos se dejaron encaminar por Pedro. Entonces ahora seguimos hacia adelante. Después que Jesús murió, Pedro fue el líder de los apóstoles. Le voy a decir algo, me gusta hablar de Pedro, porque Pedro tenía un temperamento fuerte. Pedro no era cualquier persona, mis hermanos. Pedro era como esta gente que decimos ahora en la actualidad, era una persona aburrida. Lo que pasa que Jesús fue ayudándolo. Sí, porque Pedro a cualquiera le arrancaba la cabeza. Pedro, ay mi madre. Ustedes lo ven en un momento que van a apresar a Jesús, que Pedro saca un cuchillo que parecía un machete y le lleva la oreja casi a un siervo de lo que se lo iban a llevar preso. Pedro era una persona guapa, aburrida, que se le importaba cualquier cosa. Él hacía cualquier cosa por Jesús, porque en realidad él amaba a Jesús, y él, al amar tanto a Jesús, lo defendía y no quería que nadie le hiciera daño. Y por eso Jesús lo fue moldeando. Por eso me gusta hablar de Pedro, porque Pedro en realidad era como una roca, no era fácil. Y Jesús fue moldeando esa roca. Jesús fue dándole una molde, puliendo un poco esa roca, para que él fuera la roca que él es, que él fue. Jesús tuvo que moldearla un poco, lo tuvo que moldear un poquito. Claro, porque cuando Pedro casi le arranca la oreja a esa persona, Jesús le llamó la atención ahí mismo, que no era con espada que se iba a llevar ese ministerio, era con el poder de Dios. Jesús le habla claro y le dice que con la espada no iba a echar hacia adelante eso, sino
que también o sea, que la espada se le iba a estar en contra de él, y que no era con espada que se iba a sobrellevar ese ministerio. Jesús le habló claro, y Pedro, ya ustedes saben. Pero anteriormente, Pedro también estaba, cuando se le acercaban muchos niños a Jesús, Pedro lo echaba a un lado. Y Jesús también ahí en un momento le dice: no, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque personas o que debíamos de ser como niños. O sea, Jesús trae una enseñanza muy importante también de los niños, que muchos debemos de ser así como ellos para poder entrar al reino de los cielos. Pedro recibe varias enseñanzas de parte de Jesús. Enseñanzas que lo fueron moldeando y que lo fueron ayudando. Recuerden que Pedro escribió 2 cartas en la Biblia también. Aunque hay problemas con algunos estudiosos, discuten de que no es tan claro de que fue él que la escribió, pero ya ustedes saben, esas son cosas que están a discusión. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros vemos aquí el amor tan grande que Jesús tiene para con cada uno de nosotros. Vemos de que Jesús le habló claro a Pedro para que apacentara las ovejas, para que cuidara las ovejas. Y ustedes ya pueden ver el ministerio tan grande que fue creciendo de generación en generación, mis hermanos. Desde aquel tiempo hasta ahora, miren cuán grande creció el ministerio o las iglesias. La iglesia de Jesús es una iglesia tan grande que miren ahora lo grande que es, porque Pedro supo llevar el apacentamiento, o sea, apacentar las ovejas que Jesús le dejó. Pedro supo hacer bien el trabajo. Yo creo que Pedro hizo un trabajo muy bueno al apacentar las ovejas, al cuidarlas. Al cuidarla como Pedro la cuidó, al guiarla, al sanarla. Todas estas cosas que Pedro hizo, la hizo con amor, la hizo con entrega, y la hizo dándole mucha importancia a las ovejas. Por eso yo siempre digo que en todas las congregaciones los pastores o las pastoras tienen que cuidar mucho sus ovejas. Pastores y pastoras, cuiden mucho sus ovejas, porque aquí nos damos cuenta el gran amor que Jesús tiene por sus ovejas, que le dejó esta tarea a Pedro, y en los momentos que Jesús tenía la oportunidad, volvía y le acordaba: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, o sea que Jesús le refirió esto una y otra vez, acordándole Pedro. O sea, Jesús le quería dejar dicho a Pedro: Pedro, te estoy dejando las ovejas, cuídalas. Recuérdale que fue sangre que derramé. Recuérdate que fue sangre que derramé por ellas. Recuérdate que me entregué por ellas. Recuérdate que yo amo estas ovejas. O sea, eso es lo que Jesucristo le quería dejar dicho a Pedro.
Pedro, recuérdate que fue un sacrificio grande que hice por ella. Recuérdate que me pasaron clavos por mi mano y por mis pies por ellas. Recuérdate que me pusieron una corona de espinas por ella. Recuérdate que me dieron de latigazo, me ofendieron, me escupieron, me dieron golpes. O sea, Jesús le acordaba a Pedro todo lo que él sufrió cuando él le decía esto a Pedro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cada vez que Jesús le recordaba, apacenta mis ovejas, Jesús le dejaba dicho todas estas cosas que él pasó en aquel tiempo. Y Pedro supo asumir esta responsabilidad con mucho carácter, porque Pedro sí tenía carácter. Pedro tenía un carácter muy fuerte. Por eso Jesús le llamó la roca. Le llamó roca a Pedro, porque él tenía un carácter fuerte y él sabía que él lo iba a poder sobrellevar este trabajo de apacentar las ovejas. Pedro lo iba a poder sobrellevar. Y Pedro hizo un buen trabajo. Pedro hizo un trabajo muy bueno, muy importante. Vamos a leer qué dice Jesús en Juan 21, verso 15. Bueno, ya lo leímos ese. Alimentar las ovejas, guiarlas, cuidar, protegerlas, curarlas. Ya leímos eso. Pedro tuvo un trabajo muy importante y lo supo llevar con mucha responsabilidad. Por eso me encanta hablar de este apóstol, porque él supo llevar esta encomienda, él supo llevar esta responsabilidad con mucho carácter, con mucho amor, primeramente, porque me imagino como Pedro sobrellevaba y cuidaba estas ovejas. Me imagino la importancia que le daba Pedro a cada oveja. Me imagino cuando estas ovejas se sentían heridas o había algún problema con estas ovejas, cómo Pedro sobrellevaba estas ovejas. Me imagino lo importante o la importancia que Pedro le dio a cada una de estas ovejas. Dice, hermano, yo aplaudo el trabajo de Pedro, porque en esos tiempos, en esa persecución que ellos tenían, y aún así tener tantos discípulos, mi hermano, esto no es fácil. Eso no fue fácil. Wow, no era fácil. Vamos a ver la explicación que nos enseña Juan 21, 20-25. En este pasaje encontramos a Pedro volviendo su mirada hacia el discípulo amado y preguntando por su destino. Pero Jesús le responde que no debía de preocuparse por el futuro de otro, sino concentrarse en su propio camino. Wow, qué tremendo. Jesús le decía, no te preocupes, que yo sé cómo llevaré a los otros discípulos. Preocúpate por la encomienda que yo te puse a ti. Más o menos eso es lo que Jesús le quiso dejar dicho a Pedro. Ahí en Juan 21, en Juan 21 del 20 al 25. Hay un mensaje muy importante encerrado en Juan 20, verso 21 al 23. Hay un mensaje muy importante encerrado ahí.
El mensaje de ese capítulo es el siguiente. La iglesia recibió el poder del Espíritu Santo allá arriba en aposento alto. ¿Para qué fue que ellos recibieron ese poder? Para llevar a cabo la misión que Jesucristo le encomendó a ellos. Recuerden que era una misión difícil, recuerden que lo estaban persiguiendo y ellos necesitaban poder. ¿Y cuál era ese poder? El que habían recibido en el aposento alto, el poder del Espíritu Santo. Recuerden que cuando el Espíritu Santo descendió en ellos, ya ellos no eran unos discípulos normales. Ya ellos, imagínense, ya ellos hacían cosas. Bueno, era tan así que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Lo que Pedro no hacía en aquel momento, cuando Pedro estaba con Jesús, aprendiendo, siendo moldeado por Jesús, entre tantas cosas, cuando Pedro estaba aprendiendo a ser discípulo, eso fue antes del Espíritu Santo llegar. Luego que el Espíritu Santo llega a ellos en el aposento alto, ya Pedro se convierte en una persona diferente, porque ya el Espíritu Santo estaba en ellos y había poder, porque ya a la sombra de Pedro ya no era un Pedro normal. Cuando Pedro pasaba por donde estaban los enfermos, la sombra cuando le daba a los enfermos, ellos se sanaban. O sea que ya no eran iguales, ya había llegado sobre ellos un poder, había llegado sobre ellos algo sobrenatural. Este es el mensaje que nos deja Juan 20, capítulo 20, del 21 al 23, de que ya estos apóstoles ya no eran normales, ya eran diferentes, porque el poder había llegado para ayudarlo a combatir los demonios, primeramente, porque había muchos demonios fuertes en esos tiempos, para ayudarlo, para encaminarlo, para guiarlo, para fortalecerlo, para cuidarlo. El Espíritu Santo había llegado. Hermano, cuando llegó el Espíritu Santo, se acabó el relajo ahí. O sea que por eso es que ya Pedro no era el mismo. Por eso es que ya era a la sombra de Pedro. Se sanaban los enfermos. Porque el Espíritu de Nazareno, el Espíritu Santo, había llegado. Aleluya. Así que nosotros, hermanos, queremos que en este momento, con esta enseñanza que te estamos dando, tú te des cuenta de lo importante que tú eres como oveja. Porque hay muchos hermanos en Cristo que se sienten que no son importantes. Bueno, yo te digo que tú sí eres importante. Si te habían dicho de que tú no eres importante, bueno, tú sí eres importante. Eres importante para Jesús. Eres sumamente importante para Jesús. Y Él te ama, y Él te quiere, y Él te quiere ayudar. Y si estás enfermo, en el nombre de Él, de Jesucristo, serás sanado. Y si necesitas trabajo, en el nombre de Jesús, tú vas a conseguir un trabajo. Y si necesitas cualquier cosa que necesites en tu vida, en el nombre de Jesús, tú lo vas a recibir. Porque Él ama a las ovejas que decidieron seguirlo a Él. Él las ama, las ayuda, las cuida. Así que si en esta hora te sentía que te faltaba algo, si estabas enfermo, si no estabas trabajando, cualquier cosa que esté pasando en este día o en esta semana, te darás cuenta del poder de Jesucristo sobrenatural que llegará a tu vida, aleluya, y que ya no te sientas mal. Si alguien te había hecho sentir mal, bueno, este es el momento de tú reprender eso de tu vida y decir, no, yo no tengo por qué sentirme mal, porque yo soy una oveja querida de Jesucristo.
Yo soy una oveja amada de Jesucristo y yo no tengo por qué sentirme mal. Lo que el enemigo trajo a mi vida para que yo me sienta mal, para que yo me sienta deprimido, para que yo me sienta confundido, bueno, en esta hora reprende eso de tu vida y sé diferente. Yo quiero, mis hermanos, que cada uno de las ovejas que están ahí, que son ovejas preferidas de Cristo, esas ovejas que todavía no, y las estoy llamando ovejas, pero todavía no se han bautizado, todavía no han dado el paso. Proféticamente le estoy llamando ovejas. Quiero decirle a ustedes, ovejas, que Jesucristo las ama a todas y Él quiere que cada uno de ustedes den el paso hacia Él, que lo confiesen a Él, que sean diferentes, nuevas criaturas, para que se conviertan en ovejas y para que se den cuenta de lo mucho que Jesús nos ama a todos. Así que en este día quiero que por favor cada persona que está ahí en esta plataforma viendo esta enseñanza, quiero que empiece a ser diferente en el día de hoy. Quiero que reciba esta enseñanza de parte de Jesucristo para que entiendan de que Él los ama a todos, de que Él, el mismo Jesús, quiere que todos vengan a Él, que vengan a Él con un corazón cambiado, con un corazón diferente, que vengan a Él y ustedes se darán cuenta de la diferencia